Cada vez que el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa llega a Argentina, lo hace por una invitación y para visitar a un hombre que él considera un amigo también. Me refiero a Gerardo Bongiovanni, que es el presidente de la Fundación para la Libertad y que es además el secretario general de la Fundación Internacional para la Libertad que preside Mario Vargas Llosa. Muchísimas gracias, Gerardo, por estar aquí. Gracias a vos, Luciana, es un gusto estar aquí acompañándote. Bueno, la invitación tiene que ver con este concepto que se ha instalado en el debate argentino acerca de quién es liberal, qué es ser liberal, liberalote, liberales, librepensadores. Y me interesaba conversar con alguien que se define así. ¿Qué es ser liberal desde tu perspectiva? Yo tengo una definición bastante vargallosista del liberalismo, lo que él intenta explicar un poco en su último libro, La llamada de la tribu. Yo creo que liberal es una persona que cree que la libertad es un factor principal para el desarrollo social, que cree por supuesto en la empresa privada, en el emprendedurismo, en un Estado fuerte pero acotado a ciertas funciones, en un intento de generar igualdad de oportunidades. Y sobre todo me parece que para ser liberal hay que tener un concepto de falibilidad y por ende de gran tolerancia, ¿no? El kirchnerismo ideologizó mucho al país para un lado, para el populismo izquierdista, si uno quiere definirlo de alguna manera. Y me parece que ahí quedó un germen, hay mucha gente joven, nosotros lo vemos en los grupos que pululan por la Fundación Libertad, que se considera liberal hoy día, ¿no? Por supuesto, es muy difícil que eso germine en una opción política, porque eso no pasa en ningún lugar del mundo. Los liberales más bien actúan en distintos partidos, o hay partidos más liberales que otros. Ahora, partidos liberales puros me parece que es un viejo sueño que tienen algunos bastante difícil de plasmar. El Partido Libertario de Estados Unidos, ¿a qué te resuena? Claro, pero el Partido Libertario de Estados Unidos, cuyo líder Rand Paul es una persona que queremos y admiramos mucho, en el fondo termina siendo un sector interno del Partido Republicano, un sector con mucha influencia en los debates de ideas, ¿no? Pero no tiene una gran repercusión electoral, ¿no? Ahí se instala un tema que me parece dilemático, que es la expansión de las libertades. Se termina identificando en un universo político como el americano, el estadounidense, con los republicanos que tienen en algunas políticas una visión muy conservadora. Totalmente. Entonces vamos por parte. En términos económicos, un liberal como vos, que tiene esta fundación desde el año 1988, intentan pensar políticas públicas liberales que respeten el mercado, pero que piensen en un gobierno acotado. ¿El neoliberalismo te dice algo? ¿Te sentís identificado? No, para nada, nada con neoliberalismo. Yo más bien, si tuviera que definirme, diría que soy liberal clásico, porque ahora, claro, se confunde un poco con la cosa americana. Efectivamente, en Estados Unidos los conservadores son muy liberales en lo económico, pero no son tan liberales en otros aspectos sociales. En cambio, los liberals, claro, que así se les llama, son liberales en ciertas cosas sociales y no lo son tanto en lo económico. Nosotros somos liberales en lo económico y también en los aspectos sociales, ¿no? Por ejemplo, en relación a la legalización del aborto, ¿qué pensás? Yo estoy a favor. ¿Estás a favor de la legalización del aborto? Vargas Llosa también es Estoy a favor del matrimonio igualitario. Estoy a favor de la eliminación, por supuesto de una manera sensata y estudiada, de la prohibición a las drogas. Bueno, tenemos una posición bastante... En relación, por ejemplo, a la implementación de la educación sexual, de la ley de la ESI, ¿no? Sexual integral,
esta idea de que se le enseña a chicos desde jardín de infantes, primaria y secundaria a conocer su cuerpo en términos de identidad, de cómo se denominan las partes del cuerpo y el respeto por la diversidad de géneros, diversidad que ya no es los géneros tradicionales, son géneros que ni siquiera hemos podido concebir en algún momento. ¿Cómo ves eso? A mí me parece... Llevado al sistema educativo. Claro, el Estado decidiendo con una ley llevarlo al sistema educativo. Yo tengo respeto por esas posiciones. Haría 2 puntos, ¿no? El primero, que en la Argentina siempre todas estas cosas terminan generando aumento del gasto público, en un país que no puede darse ese lujo porque tiene un gasto público ya completamente infinanciable. Lo heredó del kirchnerismo, pero sigue así. Y la otra cosa que a mí me parece... Pero ¿eso qué significaría? Que si una que hay ley... muchos programas de este tipo que a veces se plantean alegremente y no se piensa bien cómo financiarlos, ¿no? Pero supongamos que está bien pensado cómo financiar la implementación de la educación sexual integral, que fue lo que permitió decir, bueno, no legalizamos el aborto por ahora, pero vamos a intensificar la implementación de la ESI. Un liberal de tu especie... Yo tiendo a estar de acuerdo, sí. Pero el segundo matiz que quería marcar es que a mí me parece que en estas discusiones, donde hay muchas sensibilidades, hay que ser cuidadosos y respetuosos. Yo te repito, yo estoy a favor de la legalización del aborto y pero me parece que hubo mucha agresión en esa discusión. Yo creo que Argentina no necesita esa virulencia. Hay gente que tiene sentimientos religiosos muy marcados en ciertos temas y hay que ser respetuoso. No, yo no digo evadir las discusiones ni guardarlas en un cajón, pero me parece que estos temas donde hay mucha sensibilidad hay que intentar discutirlos con un cierto nivel que lamentablemente por ahí hoy la Argentina no tiene en ningún tema, ¿no? Así que... Y eso tiene que ver con esta idea que explicabas al principio de que para un liberal, según como lo concebís vos, las ideas de los otros, aunque estén en contra de uno, deben ser escuchadas con enorme tolerancia. Sí, y con mucho respeto, por supuesto, porque en el fondo yo tengo una idea de lo que debería ser una sociedad, de cuáles son los factores que hacen que una sociedad crezca y mejore, pero bueno, no soy infalible. Ningún liberal cree que sean infalibles sus propuestas. Insisto, sobre todo hoy con este vértigo de cambio que tiene la sociedad. La sociedad, gracias a la globalización y a la liberalización de la economía que se ha dado en las últimas 3 o 4 décadas, está viviendo una revolución extraordinariamente positiva, pero también tiene factores que generan conflictos y que en parte son las causas de los populismos, en parte son las causas de los Trump, del Brexit y de otras tantas cosas. Entonces hay que ser muy cuidadosos de todo esto. Cuando uno ve los lazos que tiene la fundación que liderás con, por ejemplo, el Instituto Cato, el Cato Institute en Estados Unidos, ahí surgen algunas contradicciones, ¿no? Por ejemplo. Bueno, porque el Instituto Cato fue en algún momento financiado por los hermanos Koch en Estados Unidos, los dueños de Koch Industry, que son liberales en lo económico, pero son muy conservadores y retrógrados en algunas cuestiones sociales, como por ejemplo la del aborto en Estados Unidos. Conozco bien lo del Instituto Cato porque ahí hay muchos amigos. Es verdad que los Koch fueron fundadores del instituto y totalmente. Lo financiaron, pero también es verdad que a partir de ese deseo de los hermanos Koch de mantener el control y de hacer virar un poco el Cato hacia ciertas posiciones, hubo una dura disputa interna que se zanjó, yo creo que manteniendo el Cato su posición libertaria. El Cato es muy crítico a Trump, por ejemplo, muy crítico, mientras que los hermanos Koch, tengo entendido, que tampoco soy un experto en política doméstica americana, que han estado simpatizando con Trump. Sí, pero el Cato es muy crítico, crítico. Así que me parece que por suerte el Cato, a pesar de esas internas que a veces se dan en institutos tan grandes, es una empresa el Cato, es enorme. ¿Es parte de la red que lidera No es parte porque la red es iberoamericana, pero es un instituto con el que tenemos mucha relación y una gran corriente de simpatía recíproca. El área de economía internacional lo dirige un peruano, entonces eso también acentúa su simpatía hacia América Latina. ¿Cuán liberal
es el presidente Mauricio Macri y su gestión, que es una imputación que se le hace desde la oposición. Yo creo que Macri es más liberal que su gobierno. Creo que Macri llegó a la Argentina, llegó al gobierno como con una idea, muchos compartimos esa idea de dar vuelta de página de varias décadas de decadencia en la Argentina y de iniciar un cambio, para decirlo de alguna manera, de este sistema político de raíz peronista que ha tenido la Argentina en las últimas décadas, que no quiere decir que todos los gobiernos hayan sido peronistas, pero ha habido como una raíz peronista. Una matriz, una manera de ver la política que viene de una matriz cultural peronista. Y digo esto sin ningún sentido peyorativo, Me parece que Macri representaba y representa ese cambio y también representaba la posibilidad de cambiar la economía hacia una economía, sobre todo después del kirchnerismo. El kirchnerismo aumentó un 50% el gasto público, casi duplicó el número de empleados públicos en la Argentina. Yo no sé bien para qué se hizo todo eso, pero también la idea de ir a una economía más libre, con menos presencia del Estado, con menos intervenciones. En eso estamos en veremos todavía. Yo creo que sigue latente la idea de que Macri puede significar un cambio en el sistema político argentino. Recordemos que el último presidente electo legítimamente que terminó su mandato fue Marcelo T. de Alvear en 1928. Desde entonces ningún presidente no peronista termina su mandato. Entonces que Macri termine su mandato, como dijo alguien, ya es un cambio. Ahora, pensemos en el caso de Uber en Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Una empresa de la nueva economía que llega a la ciudad más rica del país, más avanzada en teoría del país, y sin embargo el gobierno de la ciudad traba ese despliegue de esta nueva economía. Se habla de un discurso innovador, pero cuando llega una economía, una empresa que desafía el statu quo del modo en que se hace economía, la liberalización de la práctica económica queda a un costado. ¿Cómo vivís eso? Me parece una gran contradicción y, por supuesto, un enorme error del gobierno. Un enorme error, muy simbólico además como error, porque efectivamente un gobierno que anuncia que quiere ir a la innovación y quiere ir a la modernidad, oponerse a algo tan obvio y tan símbolo de la modernidad como Uber. No es el único caso, hay muchas cosas donde el gobierno está yendo a contramano o está paralizado respecto a su discurso de hacer una sociedad más libre y más moderna. Por ejemplo, y hay otras cosas. Bueno, a mí me parece, por ejemplo, que fíjate lo que acaba de pasar. Estamos tratando de ir a cerrar la brecha fiscal. Sí. ¿No? Ahora, la brecha fiscal se vuelve a cerrar en un 80 o en un 70% aumentando impuestos. Sí. Y solo en un 20% bajando gastos. Hay cantidades de cosas que hay para hacer en materia del Estado. Nosotros estudiamos muchas y se está haciendo poco. En otras cosas el gobierno está mejor, hay que decirlo también. Por ejemplo, el gobierno tiene una política exterior que me parece mucho mejor, está encabezando una lucha contra la corrupción, está mejorando la seguridad, hay mucha más transparencia en un montón de cosas, por ejemplo, en las obras públicas, pero en el tema socioeconómico me parece que ahí viene un poco lenta la cosa. Hay un concepto que el gobierno destaca como un logro y también para correr por izquierda la gestión kirchnerista, que es que aumentó la inversión en planes sociales. Sí. Para un liberal que... Yo no lo veo para nada como un logro, ¿no? Yo creo que cuando los gobiernos aumentan la inversión social es una forma de decir estamos fracasando en otra cosa, ¿no? Y además en un crecimiento genuino, en un desarrollo genuino. En creación de empleo, en creación de empresas. Me preocupa adicionalmente que yo no veo suficientes cambios en este sistema que viene de mucho tiempo, pero que consolidó el kirchnerismo, que parece casi un esquema de perpetuación de la pobreza estructural, ¿no? En la Argentina hay una pobreza estructural que está allí firme y que hasta parece que va aumentando, y yo no veo grandes esfuerzos para cambiarlo eso, no veo grandes cambios en el sistema de ayuda social. La ayuda social es indispensable, pero depende cómo se hace, ¿no? Ahora, para un liberal, ¿cómo sería, qué política económica debería desplegarse para
de alguna manera salir de esa encerrona de la ayuda social, la creación de pobreza y la falta de desarrollo y de creación de empleo de calidad. Una política que fomente la creación de empleo, sobre todo a través del emprendedurismo, de las pymes, una política que dé muchas facilidades a las pymes para crearse. Esto es muy difícil con los costos laborales, con el famoso costo argentino. Un opositor a esas ideas que eso es flexibilización laboral y pérdida de derechos para los trabajadores. ¿Qué le contesta un liberal a eso? No, yo creo que en realidad en la Argentina lo que hay que hacer es ir a un esquema de normas laborales modernas, igual que Uber. Nosotros seguimos teniendo regímenes laborales, en algunos casos increíbles. Yo te podría contar el caso de la empresa de energía de Santa Fe, el régimen laboral que tienen, o te podría contar lo que pasa en las legislaturas provinciales, que gastan $1.000 millones, todas las legislaturas provinciales con regímenes laborales. Son cosas que eso no es flexibilidad, eso es aplicar un poco sentido de razonabilidad. Común, claro. Pero del otro lado, digamos, como hay gente que no puede esperar a que llegue el emprendedurismo o esa creación de empleo, yo creo que hay que seguir con la ayuda social. Pero me parece que habría que fijar algunas pautas en eso, ¿no? Que la ayuda sea directa del Estado al beneficiario, que haya alguna contraprestación y que tengan un plazo de duración. Esas tres cosas, que sea directa, que haya contraprestación y que tengan un plazo, eso nos lo dijo Lula, nosotros en un seminario en la Fundación... Que liberal no se le puede imputar su liberal. Nada, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer también un esfuerzo para seguir ayudando a la gente que necesita, pero que eso no se transforme en un subsidio a la pobreza estructural eterna como está pasando. Claro, y una manera de generar clientelismo político y votos. Tal cual. ¿Crees que Macri es más liberal en los temas, le resulta más fácil ser liberal en los temas sociales como identidad de géneros, como ley de educación sexual integral, como legalización del aborto, que en los temas económicos? Yo creo que Macri en los temas económicos, por la realidad pareciera ser que es como vos decís, pero yo creo que Macri en los temas económicos tiene un instinto liberal bastante marcado, ¿no? Pero bueno, no ha encontrado la vuelta. A mí me parece que, como ya lo dice mucha gente, el propio Macri ha hecho la autocrítica, yo creo que ellos subestimaron lo que recibieron, no se animaron a hacer ciertas cosas que había que hacer al principio y después todo se fue enredando y confundiendo un poco. Y bueno, ahora que espera el gobierno ser reelecto y a lo mejor ahí encare algunas cosas de fondo que yo honestamente esperaba que las encarara hace 3 años, pero que aún no se hizo. Tengo 2 preguntas finales, Gerardo. A las cenas de recaudación de fondos que organiza la Fundación Libertad, cada año va el presidente Macri, presidente Piñera de Chile, la gobernadora Vidal, es decir, toda la clase política argentina, grandes empresarios, cuadernos de la corrupción. ¿Qué piensa un liberal de un empresariado que ha estado tan implicado en ese intercambio de dinero espurio con el Estado? Bueno, obviamente felices de que esto salga a la luz, la investigación que ha hecho sobre todo este diario, me parece que es indispensable que esas pocas cosas se pongan sobre el tapete y que los que son responsables paguen como deban pagar. Yo haría un solo punto. Hay una película, no sé si te acordás, que de Woody Allen que se llama Crímenes y Pecados. Sí, bueno, gran película. Gran película. ¿Te acordás que era toda una red de infidelidades donde uno termina matando al amante? Yo creo que acá hay crímenes y hay pecados. No es lo mismo, aunque está muy mal y aunque tiene que pagar por eso un empresario que pagó una coima o que hizo una donación coactiva a debido a quien sea, que los que armaron el sistema y generaron eso. Me parece que eso los jueces deben tener la suficiente inteligencia para distinguir los crímenes de los pecados y creo que lo van a hacer. Ahora, si uno piensa en el despliegue de las individualidades y de la libertad individual y que el Estado y el gobierno tiene que ser más chicos, los empresarios tendrían, desde una visión liberal, más responsabilidad que los estados y los gobiernos. Totalmente. ¿No? La responsabilidad es, y te diría de la ética, es una cosa fundamental en los empresarios. Adam Smith, el creador del liberalismo, reclamaba mucho ética al empresariado. Y en la Argentina la cosa está complicada. El empresariado ha sido cómplice de muchas cosas feas que pasaron en Argentina. Y este proceso de reconstitución del Estado de Derecho y de las instituciones tiene que tener también un proceso de reconstitución de las entidades empresariales y del rol de los empresarios en la Argentina.
Muchísimas gracias, Gerardo. Quedará para otra conversación la falta de mujeres que se ve en la fiesta de la Fundación Libertad. Muchos hombres y muy pocas mujeres. Lo hablamos otro día. Vamos a mejorar.